líder empresarial, presenta Rewind, un momento para ti. Hablamos mientras degustamos junto a expertos y apasionados del mundo del vino. Esta es tu charla. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. Hablar de vino y hablar de toros es pensar en un país que tiene ambos conceptos por cultura. Y hablamos de la madre patria, España. Para este tema tengo a un gran conocedor de ambos temas. Él es el sommelier Gerardo Salado González y es miembro del Centro Taurino México-España desde hace 28 años. Bienvenido, Gerardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Edgar. Me Gracias comentas por que invitarme. has sido presidente 5 años. Digo, 5 veces más bien. Sí, 5 periodos he sido presidente del Centro Taurino México-España, que es el centro, digamos, la peña taurina más antigua de la ciudad. Acabamos de cumplir 33 años en septiembre. 33, órale. Entonces has sido taurino desde pequeño. Pues sí, fíjate que yo vivía a una cuadra de la Plaza de Toros San Marcos y casualmente un hermano de mi madre era el dueño de la Plaza de Toros, Guillermo el Cabezón González, y pues yo estaba ahí, digamos, veía pasar a todo mundo, a los que iban a entrenar, a los, no sé, a los toreros, a los muchachillos que eran maletillas en aquel tiempo. Entonces pues yo pasaba por ahí todos los días y a todas horas, entonces me llamaba mucho la atención. Entonces si platico contigo sobre vino, sobre toros, es prácticamente lo mismo, que creciste muy pegado a este ambiente. Sí, fíjate que era un Aguascalientes, digamos, romántico. En los años 70 era la Feria de la Uva, estaba muy presente aquí la Casa Pedro Domecq, traían caballos andaluces o caballos jerezanos y hacían pues degustaciones y eventos, y después inauguraron la Cava Domecq, que fue un acierto, y poco a poco pues te vas metiendo en el mundo del vino y va de la mano de los toros. Ok, hablando precisamente de este tema, nos vamos a ir directamente hasta España, hasta un lugar que es relativamente pequeño, que es la provincia de Cádiz. Sí, ¿no? Fíjate que la provincia de Cádiz es una, digamos, de las 8 provincias que tiene Andalucía. Y Cádiz tiene una superficie, digamos, lo que es Aguascalientes y un 50% más. Estamos hablando de 7,000 y tantos kilómetros cuadrados. Ok. No te creas que es muy grande, pero con ese pequeño tamaño es muy importante en los dos temas que vamos a platicar, en toros y en vino. Entonces, ¿cuándo aparece Jerez en el panorama? Mira, los vinos de Jerez, que son de ahí de la provincia de Cádiz, pues Jerez pertenece a esa provincia. Ajá. Es uno de los municipios y es el más famoso. Yo quiero pensar que de España, hablando de vinos, hablar de Jerez es conocidísimo en todo el mundo. En parte de ello, gracias al gusto que tienen los ingleses por estas bebidas, que desde hace 150 o 200 años las pedían y se hicieron famosísimos. Era muy común ver estas bebidas en las mesas de los reyes. Era de lo más común, porque eran pues muy, muy buenas y muy especiales. Entonces, a ver, el Jerez es una bebida parecida al Oporto de Portugal, ¿no? Digamos que sí, porque están fortificadas, son vinos generosos que los fortifican. Pero aquí en el caso del Jerez es una cosa muy especial que no se da en todos lados. Digamos que el clima de la zona, el suelo, que es una tierra albariza, la cercanía del mar y la orientación de las bodegas muy cuidado, y todos estos factores, la humedad de la bodega, le ponen un piso de arena
especial, igual a la que es, digamos, la arena de la Plaza de Toros de Sevilla. De esa arena le ponen a las bodegas, entonces constantemente la están humedeciendo, entonces tienen un microclima muy especial, y esto hace que dentro de las barricas se forme una cosa que le dicen el velo en flor. El velo en flor. El velo en flor es una nata, digamos, de levaduras que se hace adentro de las barricas, y el vino está, digamos que vivo, porque está con las levaduras trabajando ahí, y esta capa del velo impide que esté en contacto con el oxígeno. Entonces se hace una cría biológica muy especial para hacer los finos y la manzanilla. Hay otros vinos de Jerez que son totalmente, digamos, la forma es de que no importa, de adrede hacen que les dé que tengan contacto con el oxígeno, entonces el vino se oxida y cambia de color, cambia de sabor, pero pues es ¿Y cambia de calidad? No. O sea, son muy diferentes unos con otros. Te voy a decir cómo está ahí la cosa. Las uvas de este marco de Jerez. El marco de Jerez es una zona que sí se parece a un cuadrado. Empieza en la desembocadura del río Guadalquivir, en el pueblo de Sanlúcar de Barrameda. Si te vas un poquito hacia el sur, está un pueblo que se llama Rota, y luego está la península de la bahía de Cádiz, donde está el puerto de Santa María. Del otro lado de la bahía está el Puerto Real, y hacia el sur, digamos, el pueblo más hacia el sur del Marco Jerez es Chiclana de la Frontera. Y en el norte hay un pueblo que se llama Trebujena, es el más al norte de la provincia de Cádiz, y un pueblo que se llama Lebrija, que sí está allá en Sevilla, pero le han dado oportunidad de que forme parte de la denominación de origen de Jerez. Okay. Y el centro de todo este show es Jerez de la Frontera. Te voy a decir por qué se llama Jerez de la Frontera. Este pueblo es muy antiguo, igual que Cádiz. La ciudad de Cádiz fue fundada hace 3,000 años por los navegantes fenicios que llegaron a la península. Después llegaron los romanos. Los romanos le cambiaron un poco el nombre de Gadir a Gades, y después los romanos estuvieron ahí 400 y tantos años en la zona. Sí, continuaron lo de los viñedos que habían plantado los fenicios. ¿Podríamos decir que son los pioneros en los vinos de Jerez o no? No, mira, yo creo que los que plantaron los viñedos y hicieron sus primeros vinos eran los fenicios, que eran un pueblo de navegantes que venía de lo que es en la actualidad Líbano. Venían de las ciudades de Tiro y Sidón, pero eran muy comerciantes y muy buenos navegantes. Los encargados de distribuir o repartir, ¿no? Ellos iban haciendo puertos y se atrevieron a salir por el estrecho hacia el mar abierto, hacia el Atlántico, rumbo al Canal de la Mancha, por la costa de Francia y hasta Inglaterra. Pero después los romanos siguieron con la costumbre del vino, porque la tenían muy arraigada en su comida diaria, y les enseñaron nuevas técnicas de vinificación a los peninsulares, digamos. España, que en aquel tiempo era Hispania, pues era una colonia que le mandaba a la urbe, o sea, a Roma capital, le mandaba trigo, le mandaba aceite, le mandaba vino, le mandaba estaño, le mandaba varios metales, ¿no? De hecho, hubo 3 emperadores nacidos en Hispania. No había problema de que dijeran, no, ellos nacieron allá, no los tomen en cuenta, ¿no? Hubo Trajano, Adriano y Teodosio, fueron 3 importantes emperadores nacidos ahí en Hispania. Después de que los tuvieron que, digamos, claudicar los romanos, que fueron los visigodos, los corrieron, por así decirlo. Primero les pagaban un tributo, y después, cuando cayó Roma, pues ya se separaron, digamos, del imperio, y ellos formaron su propio reino de
los godos y escogieron a Toledo como capital. Y Jerez estaba cambiando de nombre. Primero se llamó Ceret y luego con los visigodos era Serentium. Y después llegaron los árabes. Los árabes llegaron en el año 712 por envidias y por cosas de herencias de a quién le tocaba la corona. El último rey godo fue Rodrigo y lo derrotaron en el año 711, exactamente en los terrenos que estamos hablando, de Cádiz, en un lugar que se llamaba la Laguna Janda, que si hablamos de toros, ahí hay una ganadería que se llama Jandilla de los Domecq, que era de esa zona, de la Janda. Entonces ya los árabes estuvieron a punto de exterminar toda la cultura vinícola de la península, porque como el Islam prohíbe las bebidas embriagantes, entonces algún gobernante dijo, no, me arrancan todos los viñedos. Alguno de sus consejeros intervino y dijo, oiga, tranquilo, se necesitan para varias cosas, para los perfumes y para el alcohol, para la medicina, para hacer un alcohol, sí, con digamos del destilado, y las uvapasas las necesitaban para que los soldados o las llevaran en sus provisiones para ir a la guerra, porque era un producto que no necesitaba ni refrigeración ni calentarlo ni nada. Entonces no, gracias a eso no se acabaron los viñedos. Entonces ya hablando de tiempos más actuales, en el siglo XIX, al principio, los jerezanos mandaban botas, las botas así les llaman ellos a las barricas, las mandaban a Inglaterra, pero el vino se les echaba a perder con el calor, el mar, el traqueteo. Entonces decidieron que le iban a poner un poco más de alcohol, lo iban a encabezar para que evitara que se echara a perder en el camino. Y así nacieron los vinos de Jerez, que les gustaron, así con más alcohol, y como quedaron, pegaron y dijeron, caray, oye, esto está muy bueno. Entonces los ingleses, pues buenos para el comercio y del dinero, dijeron, pues vamos a ver cómo está el rollo a Jerez, y llegaron a Jerez y compraron bodegas. Luego se asentaron, y familias muy conocidas, todavía hasta en la actualidad, son de origen inglés o irlandés y están asentadas en Cádiz o en Jerez, la familia Osborne, los Humboldt, los Williams, los Garvey y un montón más. Y también los Domecq, pero los Domecq son franceses que llegaron a lo mismo. Ellos se salieron de Francia por la Revolución Francesa, pero por lo que tú quieras fueron a dar a Inglaterra y después supieron del negocio que había tan bueno comerciando vinos de Jerez y se fueron a Jerez y ahí se asentaron también. Entonces, ¿qué relación tienen estas familias con el mundo taurino, el mundo de los toros? Fíjate que yo creo que ya no hallaban ni qué hacer con tanto dinero, los bodegueros, que dijeron, pues hay que invertir, hay que jugar a las ganaderías. Y los primeros que se metieron a esto de los bodegueros famosos fueron los Domecq. Un personaje que se llamó Juan Pedro Domecq Núñez de Villavicencio. Él fue el que compró la ganadería de Veragua. La ganadería de Veragua era la ganadería que más toros vendía entre los años 1918 y 1927. Era una ganadería grande, que era de la familia de Cristóbal Colón. O sea, el último dueño que tuvo la ganadería de Veragua, después de que estuvo en manos de la familia, pues como algo así como 80 años o casi 100 años, fue Cristóbal Colón y Aguilera, 16º duque de Veragua. Él tontamente en 1927 la vendió a otra persona, y esa persona, pues yo creo que le dieron a ganar algo o no le gustó, y en 1930 se la vendió a Juan Pedro Domecq Núñez de Villavicencio. Ahí los Domecq fue cuando se hicieron ganaderos. Y este señor se murió en 1937 y sus herederos siguieron con lo del ganado bravo.
Uno de sus yernos, que se casó con su única hija, fue Ramón Mora Figueroa, hijo de la marquesa de Tamarón. Ellos compraron el ganado de la ganadería de Fernando Parladé, que era, digamos, Vista Hermosa, pero vía Murube Ibarra Parladé. Y ellos le compraron la ganadería, una parte de la ganadería a Fernando Parladé, que era muy buen ganado, y Ramón Mora Figueroa tenía mucho colmillo y mucho ojo, y hizo muy buenos empadres, muy buena selección, y fue una ganadería muchísima, pero por problemas económicos de la marquesa Tamarón, la tuvieron que vender a los pocos años de tenerla, y se quedó sin ganadería, pero él a los pocos años se rehizo económicamente y volvió a hacer otra vez su ganadería con ganado de la misma procedencia, digamos Parladé, pero vía García Pedrajas, y después le compró los sementales a Conde de la Corte, que era el que se había quedado con su ganadería. Pero como él la conocía al revés y al derecho y tenía a lo mejor hasta copia de los libros, él sabía perfectamente qué sementales comprar y cuáles le iban a servir más. Y se tardó varios años el Conde de la Corte en darse cuenta de que le estaban viendo la cara. Dicen que falsificó los libros y les cambió muchas cosas para confundir a Ramón Mora Figueroa y de que ya no le estuviera comprando los buenos sementales y aconsejando a otros ganaderos de la región para que le compraran esos toros, ¿no? Y después, en la actualidad, esta ganadería se fue desechando, digamos, la sangre de Veragua, y agarró una línea propia con lo de Parladé, y es la madre del 60% de las ganaderías actuales que hay en España. Podemos decir que Cádiz es la cuna de la sangre predominante, ¿no? En la actualidad, el encaste Domecq. Digamos que sí, que de ahí nació todo esto. Pues ahorita puedes ver que está, digamos, Santiago Domecq, Torre Alta, Torre Estrella, Jandilla, Juan Pedro Domecq y una larga lista de ganaderías, pero esas están ahí adentro en esa provincia. Hay un triángulo que es de Béjar de la Frontera a Medina Sidonia y a Alcalá de Ganzules, donde están concentradas la mayor parte de ganaderías de primera línea que están en esa zona, y es un plus para el municipio de Cádiz tener esas grandes ganaderías en su territorio. Y después, hablando de lo del vino, pues está el pueblo de Sanlúcar de Barrameda, que son los que se especializan en hacer la manzanilla, que es el mismo fino, como el fino Tío Pepe, pero este es manzanilla con una denominación de origen especial. Y en Jerez de la Frontera, pues se han especializado en hacer una infinidad de tipos de Jerez, ¿no? Hacen el fino, el amontillado, el oloroso y el palo cortado. Cortado. El Tío Pepe, pues es el más famoso a nivel mundial, que es un vino elegante, con cierta salinidad y un final amargo, pero es muy fresco y va muy bien con la comida del mar, por decirlo de algún modo. ¿Cómo se marida? Se marida. Oye, ¿qué relación podríamos decir que tienen las bodegas de Jerez con México? En 1948, el señor Pepe Ariza, que era nativo de Jerez de la Frontera, se viene a México para inaugurar la Casa Pedro Domecq aquí en México, y aquí Aguascalientes tuvo una bodega. Ellos hacían el famosísimo brandy Presidente, el Don Pedro, el Azteca de Oro, y pues llegaron a ser número 1 de ventas de brandy aquí en México. Y ellos fueron los que pues le dieron impulso a las dos cosas, al tema del vino y al tema del caballo. Aunque aquí en Aguascalientes y en la zona era producción de brandy, más que nada. Mostos para hacer brandy. Se llevaban el mosto al Estado de México, a los Reyes Estado de México, ahí tenían las bodegas grandes. Bueno, Domecq se conoce también por sus caballos.
Sí, fíjate que ahí los caballos de Jerez, hay una raza especial de caballos que se llaman caballos cartujanos, que los criaban los monjes cartujos de ahí de Jerez. Y fue digamos que ellos criaban toros y toros bravos y caballos. De todo lo que recogían de los diezmos, hacían una selección. Si tú no tenías dinero, le pagabas con una vaca, y otra persona les daba un toro y otro les daba un caballo. Entonces ellos seleccionaban y se pusieron muy listos los monjes y tenían un criadero de toros bravos y de caballos de ciertas características que se llaman ahora los caballos cartujanos, que son famosísimos en el mundo. Pues aquí estaba Domecq, entonces Aguascalientes está muy relacionado a España, entonces. Sí, por sin ese lado. Queriendo, sí, efectivamente. Gerardo, eres una enciclopedia, tanto de los toros, de vinos de España. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, que nos hayas ilustrado en este tema que es tan específico, pero es tan interesante, y pues quisiéramos tenerte más adelante para otros temas. ¿Cómo ves? Gracias. Aquí nos veremos. Perfecto, muchísimas gracias, amigos. Esto ha sido este capítulo de Vinos de Jerez desde el punto de vista taurino y su relación con México. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya vamos en la cuarta, entonces se vienen muchas más. Muchísimas gracias. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de liderempresarial.com.